Saludos amigas y amigos de Apúntalo, bienvenidos a una nueva edición, una edición especial de Apúntalo. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, del Departamento de Humanidades. Y hoy vamos a tener un programa en donde vamos a conversar sobre el nuevo Código Civil que acaba de ser firmado por la gobernadora de Puerto Rico, la señora Wanda Vázquez, y las críticas que se han levantado en torno al proceso y al contenido de este libro que es el Código Civil. Y para conversar sobre este tema, tengo el inmenso placer de tener aquí con nosotros en el programa a dos personas que quiero, aprecio mucho y admiro mucho. El compañero profesor Ángel Rodríguez, presidente de la APU. Saludos Ángel y bienvenido. Muchos saludos, José Raúl. Qué bueno estar de nuevo aquí contigo. Esto es de los mejores momentos que siempre paso cuando tenemos que hacer algún programa de Apúntalo porque disfrutamos. Y bueno, mano, y la compañera licenciada, doctora en Derecho y profesora Yanira Reyes. Bienvenida, Yanira. Hola, José Raúl. Gracias por la invitación. Gracias a ambos por estar aquí. Este tema del Código Civil es un tema que, pues como habíamos conversado antes de grabar el programa, entiendo que amerita que le dediquemos tiempo porque hay mucha confusión, hay mucha desinformación y hay mucha ignorancia sobre el proceso de cómo se adopta este documento, en las implicaciones que tiene y todo el movimiento de oposición que se ha levantado por ciertos sectores, diferentes sectores académicos y sectores de militancia y de lucha en Puerto Rico. Así que quiero que podamos dedicarle el tiempo que sea necesario, hablar con calma para tratar de entender todos estos factores y sobre todo también me gustaría que pudiéramos ir más allá de los aspectos meramente jurídicos y poder tocar un poco elementos que son de carácter sociológico y sobre todo de carácter sindical, ¿verdad? Porque esto es un programa de un sindicato, el programa de la APU, y la APU tiene evidentemente algo que decir también sobre este tema. Así que me gustaría comenzar con Yanira. Yo sé que ha habido parte de los peros que se han levantado, parte de la oposición que se ha levantado a la aprobación y a la firma del Código Civil, tiene que ver con el proceso, cómo se llevó a cabo la aprobación y la firma. ¿Verdad? Si pudieras hablar un poquito primero, sería bueno entender por qué es tan importante hablar del Código Civil y luego cuáles son esas críticas de cómo sea el proceso para la aprobación del nuevo Código Civil. Ay, por favor, Yanira. Sí, el Código Civil no es una ley cualquiera. El Código Civil es un libro que regula la vida desde antes del nacimiento hasta la muerte. Por ejemplo, regula quién es persona, regula cuando somos niños y niñas, porque establece cómo se van a hacer las relaciones paternofiliales, establece los derechos de los menores, establece los derechos de alimentos. Después, cuando vamos creciendo, regula también todas las actividades que hacemos en términos de compra de propiedades, de la compra de nuestra casa, de los contratos que hacemos de trabajo, incluso si hacemos obras artísticas, regula el poder que tenemos sobre esa obra, los derechos morales sobre nuestras obras. Luego, entonces, regula las relaciones de pareja en términos del matrimonio, el divorcio, lo que pasa después del matrimonio, lo que pasa después del divorcio, regula qué va a pasar con los hijos y las hijas después del divorcio en términos de custodia y patria potestad. Regula entonces ya cuando estamos en las postrimerías de nuestra vida el asunto de los testamentos y luego después de la muerte la herencia y las sucesiones. Por eso es importante que entendamos que no es un asunto simplemente que le importa a los abogados, sino que es un asunto que impacta y afecta las vidas de todos nosotras y nosotros. En términos del proceso, quiero que pongamos esto en perspectiva. El Código Civil que tenemos vigente ahora mismo es un Código Civil que está basado en el Código Español del siglo XIX y que sufrió unas enmiendas y hasta el 1930. Así que el Código Civil vigente que tenemos es un código del 1930. Siendo un código tan viejo, ¿verdad?, del siglo XIX y principios del siglo XX, responde a las realidades de ese momento.
Por eso es que ese código tiene como valor filosófico principal la propiedad, el acceso a la propiedad como un valor principalísimo dentro de ese código. Las características ideológicas del momento y la figura, la norma de ese código civil, como pasa en otras áreas del derecho, es un hombre blanco, heterosexual, con ideas judeocristianas. Parte de lo que se ha planteado es que ese código obviamente necesitaba cambios porque la vida, porque los intereses son distintos, porque hay comunidades y otros sectores de la población que requieren atención y que requieren voces dentro de ese código. Esa necesidad de cambio del Código Civil se atendió en una comisión revisora, que era una comisión bicameral que se estableció a finales de la década de los 90 y duró hasta el 2009, más de 10 años de trabajo, que establecía que un estudio riguroso de todas las tendencias que habían en otros países sobre las doctrinas de derecho privado, que establecía un estudio sociológico también sobre las necesidades cambiantes en nuestra sociedad, explicaciones y memoriales explicativos de cada uno de esos libros. Porque como es un asunto, es un libro que es tan largo, que tiene más de 1800 artículos, es importante que todas esas disposiciones tengan un hilo conductor y que sean consistentes unas con otras. Ese trabajo, que terminó en el 2009 por razones político-partidistas, se engavetó. Y todo ese trabajo académico que se había logrado en aquel momento se perdió. Luego, en este cuatrienio se desengaveta, se trata de desempolvar ese proyecto, pero para responder a unos intereses en particular, particularmente sectores fundamentalistas que tenían la intención de controlar partes de la vida, particularmente de la comunidad LGBT, y sobre el control de los cuerpos de las mujeres. Querían introducir en ese código unos aspectos que eran implicaban retrocesos en derechos para esas comunidades. Y lo que había sido un proyecto bien amplio, un proyecto bien pensado, un proyecto, eso es la diferencia entre un código y una recopilación de leyes, ¿verdad? Se convierte entonces en lo que los compañeros y compañeras que están en la lucha en contra del Código Civil llaman como un Frankenstein. Es como un mosaico de parcho, de intervenciones de diferentes personas, y eso uno lo ve claramente cuando lee todos esos artículos, porque le llaman a la misma cosa de formas distintas. Ya de entrada eso es un problema, porque no tiene consistencia en términos de derecho entre algunos libros y otros. Además, durante ese proceso que se dio, que terminó en el 2009, había gran participación, no solamente de académicos y académicas de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico, sino que hubo un proceso largo de vistas públicas sobre los distintos libros, o sea, que era diferente de acuerdo a cada tema. Hubo vistas públicas sobre el primer libro de instituciones familiares. En este proceso no vimos eso. Vimos unas vistas públicas iniciales muy limitadas, y luego, entonces, durante este proceso de pandemia, que ya es un problema de que estemos aprobando medidas legislativas de alta envergadura en momentos de pandemia, no se dan esas vistas públicas. Y las vistas públicas que se dieron anteriormente no subsanan el problema, porque este código sufrió una gran cantidad de enmiendas, incluso sufrió enmiendas después de la aprobación del proyecto de la Cámara, sufre enmiendas en el Senado y nadie pudo discutir en vista pública esas enmiendas. Así que hay un problema de falta de consistencia dentro de este libro, y además hay un problema de transparencia, que es un asunto y de participación, de democracia, un asunto que no solamente implica el Código Civil, sino que también implica otros proyectos que hemos visto que le han pasado lo mismo: el Código Electoral, el proyecto de la retroactividad, unanimidad de los jurados,
Así que una visión legislativa de falta de participación y democracia. Sí, aquí hay el elemento que estás trayendo político-partidista, que es una de las críticas que se ha hecho, ¿no? Cómo ha sido el nuevo código víctima de toda una serie de dinámicas que son típicas de estos choques, ¿verdad? Político-partidistas, o la manera como se organizan los representantes, ¿verdad? Pero también hay un elemento político que me gustaría que Ángel comentara, ¿no? Más allá del político-partidista, y lo digo porque parte de lo que queremos hablar al final es de las propuestas, qué se puede hacer, y yo creo que entender todos estos elementos es clave, ¿no? Cuando hablamos del tema, separar lo político-partidista, que puede tener unas implicaciones ¿verdad? De acción, y lo que es puramente político, ¿no? Viendo el derecho como un lenguaje que interpreta una visión de mundo y una visión de la sociedad y una organización de la sociedad. Tú mencionabas, Yanira, un elemento como el valor subyacente del Código Civil que está vigente todavía, ¿verdad? Que es el del hombre blanco heterosexual con propiedad, ¿verdad? Creo que dije los 4, ¿verdad? Blanco con propiedad heterosexual y que con una religión, una visión religiosa judeocristiana. Y judeocristiano. Toda esa serie de valores pues se imponen a través del código. Con la nueva firma, ¿eso cambia? ¿Cómo se da esa dinámica? ¿Y cuál es la dinámica entre esa organización social y el código? Ángel, quizás pudiera hablar un poquito de eso. Mira, a mí me parece bien interesante, estamos viéndonos de la cuestión específica de este código, porque como yo no soy abogado y no quiero ser abogado, y mi análisis no es de ser abogado, pero sí me interesan los procesos jurídicos, me interesan los procesos de la normativa y me interesa el proceso del Estado, y de lo que estamos hablando aquí es del Estado como tal, ¿verdad? Y el Código Civil, y son dos grandes libros que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, me corrige la compañera Yanira, que es la abogada experta en estas cosas, el Código Penal, que nos establece lo que van a ser delitos, y no solamente lo que está prohibido, sino lo que va a ser penalizado por el Estado, y el Código Civil, que nos da las reglas de juego del comportamiento sociocultural. Yo mencionaba hace un rato con unos compañeros, le decía que esto es al mismo tiempo, nos da cuál es la comida, y la comida está hecha de una manera, pero sin embargo también nos da la receta de cómo preparar la comida. Si yo preparo el arroz con manteca Crisco o con tocino, y Yanira prepara el arroz con aceite de canola, y José Raúl prepara el arroz con aceite o de oliva, pues ese arroz que comemos las 3 personas está contenido en el Código Civil, en la formación social cultural. Sin embargo, el Código Civil también nos da la receta y nos dice que el arroz de ahora en adelante se tiene que preparar exclusivamente con aceite de maíz. Y eso es como va cruzando las dos cosas, porque no podemos olvidar que los códigos, tanto el civil como el Código Penal, están enmarcados dentro de las relaciones políticas y económicas que tenemos en el país. Y esa receta no es solamente la receta del arroz, que es un ejemplo, sino la receta de cómo tenemos que vivir y qué son las cosas que dentro de la sociedad que nosotros tenemos, unos sectores que se constituyen como hegemónicos desde distintas maneras, van a establecer cómo debe ser la sociedad. Y de esa manera van a establecer que la sociedad no solamente lo importante y lo que debe ser visible es el hombre blanco con propiedad heterosexual, sino que de ahora en adelante el modelo a seguir debe ser el del hombre blanco con propiedad heterosexual y judeocristiano. Entonces están contenidas ambas cosas. Y eso surge de unas relaciones de poder, unas relaciones de dominación, unas relaciones de opresión que se dan dentro de la sociedad. Entonces se van a ver configuradas en los códigos civiles. Y todo eso incluye las luchas político-partidistas que mencionaba la compañera, pero trasciende esas luchas político-partidistas. No es solamente que un partido político quiera dominar, sino que ese partido político se constituye dentro de unas ideas sociales específicas, con unas ideas de dominación, con unos grupos dominantes que impulsan. ¿Ves? En la medida en que vemos los grupos políticos como la comunidad LGBTQ, como la comunidad trans, como la comunidad no heterosexual, no blanca, no propietaria,
impulsando unos reclamos, impulsando unas demandas. Hay una contraposición a eso en estas relaciones de poder que va a impulsar lo contrario. Y las relaciones de poder unilaterales y no son lineales, tampoco son equitativas. Y hay unos sectores que dentro del ordenamiento social están en una parte hegemónica y otros sectores que están en una parte de subordinación por la coyuntura histórica que tenemos. Nuestro Estado, y esto me refiero a todo el andamiaje completo, está montado dentro del capitalismo contemporáneo, y está montado dentro de unas relaciones sociales que responden de una y de otra manera a ese capitalismo contemporáneo. Y ese Código Civil representa estos sectores políticos, estos sectores sociales que manifiestan a través de un partido en este momento, pero pueden manifestarse a través de otro, impulsando, tratando de ganar terreno nuevamente en lo que han ido perdiendo por las luchas que se dan en la calle. En la medida que la comunidad LGBTQ, en la medida que la comunidad trans, en la medida que los sectores pobres se tiran a la calle y van logrando adeptos, el backlash, en inglés se le dice el backlash, de eso es que voy a entrar por otro lado y voy a tratar de impulsar que se eliminen esos posibles derechos que se pueden ganar y que se habían estado ganando en las luchas cotidianas, pues los elimino a través de procesos que no son democráticos, pero son procesos que van a ser importantes porque van a estar constituidos en el Código Civil. O sea que lo estás mencionando y lo estás definiendo aquí, el Código Civil, el aparato jurídico, ¿no? Y el Código Civil, que es parte de ese aparato jurídico, con una herramienta también que es política y que puede servir para oprimir, para marginalizar sectores. Y de eso yo creo que es de lo que estamos hablando. Me gustaría que Yanira pudiera hacernos un recuento que yo creo que es esencial, por lo menos en mi caso. Yo, en estos tiempos de pandemia, que es parte también de la crítica, que uno ha estado con tantas preocupaciones, con tantas ansiedades, en el caso de nosotros los docentes de la universidad en Carolina, que estamos asumiendo un nuevo cuatrimestre a distancia, en línea, con nuevos retos, pero arrollados de trabajo. De momento se dan estos debates y no siempre se puede acceder fácilmente a la información. Sobre todo, yo he notado que en el caso de los medios de prensa se ha hablado mucho, pero se ha dicho muy poco. Son pocos los lugares, me refiero a programas de radio o incluso la prensa que yo he visto en donde se haga un desglose con ejemplos concretos de en qué consisten las críticas de estos sectores que se han opuesto, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos que se podrían estar perdiendo, ¿no? Ha habido mucha ambigüedad. De hecho, lo último que yo vi, estoy hablando de mi experiencia personal, así que yo presumo que hay otras personas que han tenido esta misma experiencia que yo. Lo último que yo vi fue toda esta presentación que hace la gobernadora, todo este show mediático para firmar el código, en donde estaba afirmando que era un código progresista, que no eliminaba ningún derecho, al contrario, que tomaba en cuenta todos esos sectores que estaban oponiéndosele, un poco como diciendo que ellos no habían entendido lo que estaba pasando. Así que yo presumo que eso no es así. Me gustaría que Yanira pudiera explicarnos y darnos ejemplos concretos de, en el caso de los derechos que se están perdiendo, que se podrían perder en este nuevo código firmado, cuáles son y cómo afecta a las personas, cómo nos afectan a nosotros y a nosotras. Yo creo que la mayor parte de la población, no solamente la comunidad jurídica y la población en general, teníamos las mismas dudas, porque este libro tiene sobre 400 páginas, tiene sobre 1800 artículos, no lo habíamos visto. No lo habíamos visto hasta un par de días antes de la firma de la gobernadora, poco después de la aprobación en el Senado. Y eso es completamente inaceptable. Inaceptable porque siendo tan complejo, no podíamos determinar claramente qué era lo que se estaba cambiando y qué era lo que estaba contenido ahí. Pero parte de lo que estábamos hablando es que este nuevo código, aunque tengo que reconocer que incluye asuntos que ya era hora que se incluyeran, que se cambiaran, porque implican adelantos y cambios que se han dado a través de las luchas sociales y de la jurisprudencia. Incluyen, por ejemplo, que el matrimonio ya no va a ser entre un hombre y una mujer, sino que habla de matrimonio entre personas. Incluye el asunto del asunto del cambio de sexo, pero cambia
se ha dado hasta ahora, flexibiliza el divorcio, o sea, cambia los términos para la usucapión dentro de este código, pero hay cosas que son prácticas. Era una oportunidad para hacer un código con perspectiva de género y sin embargo el Código Civil, y por eso decía anteriormente, mantiene la misma norma masculina. Lo 25 del Código Civil se dice palabras utilizadas en el código cuando son usadas en masculino incluyan el femenino, o sea que no hay lenguaje inclusivo a pesar de que fue uno de los asuntos que se atendieron. Y esto no es un asunto solamente de palabras, es un asunto de valores y de principios que están contenidos en este código. Asuntos que son problemáticos. Decía al principio que este libro va desde el nacimiento hasta la muerte. Sin embargo, contrario a lo que es el derecho vigente ahora mismo, que establece la personalidad del concebido no nacido una vez esté completamente separado del seno materno, o sea que comienza la personalidad y los derechos en el momento del nacimiento, este Código Civil le reconoce derechos al feto, que en el código lo llaman de diferentes formas, le llaman el nascituru, le llaman persona en gestación, le llaman concebido no nacido, y eso implica, es un ejemplo más de las inconsistencias que hay en este código. Que hace el año pasado se había establecido una propuesta de un proyecto de ley para restringir el derecho al aborto, y ese proyecto de ley no se convirtió en ley y no se convirtió en ley por la gran cantidad de lucha de los sectores feministas en Puerto Rico oponiéndose a eso para proteger el derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo. Sin embargo, en este Código Civil se inserta este lenguaje que reconoce derechos al concebido no nacido, y aunque en el final se le establece una enmienda en el Senado que dice que los derechos que se reconocen al nascituru están supeditados a que nazca con vida y no menoscaben en forma alguna los derechos constitucionales de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo. Estoy leyendo del artículo 70. Primero, que esta enmienda no fue discutida, no fue analizada por ningún sector. Entendemos que es insuficiente. Y es insuficiente porque plantea derechos constitucionales, obviamente haciendo referencia a los reconocimientos de derechos constitucionales que se han dado a través de la jurisprudencia, particularmente en ese famoso caso de 1973 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el caso Roe versus Wade. Pero sabemos también que ese caso ha recibido muchísimos ataques y el derecho al aborto ha sido limitado en los últimos años. Y sabemos también que el Tribunal Supremo está compuesto por un sector conservador y seleccionado para ese Tribunal Supremo, el juez Cábano, llega con una agenda públicamente antiabortista y que se espera que en el futuro este derecho pueda ser lesionado o eliminado por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Que entonces los derechos de las mujeres para controlar nuestros cuerpos se ven aquí en choque con el derecho del feto, los derechos reconocidos del feto. El artículo 69 dice que los derechos del feto van a tomar efecto una vez nazca, pero que la representación del ser humano en gestación, porque aquí le cambian el nombre otra vez, corresponde a quien la ejerza cuando nazca, posibilidad a un representante legal. Una de las versiones de este Código Civil de este cuatrienio tenía una disposición que establecía que por reconocerle derechos al concebido no nacido, una mujer podía ser declarada incapaz si se entendía que estaba poniendo en peligro la seguridad del feto y que podía ser incluso ingresada por la duración del embarazo, el nacimiento, y que una de las personas que tenía legitimación activa para solicitar esa incapacidad era el padre de ese feto.
¿Qué quiere decir? Eso se eliminó porque hubo mucha controversia con respecto a eso, pero el lenguaje que está establecido en este artículo 69 permite todavía eso. Permite que una mujer pueda ser declarada incapaz porque ponga en peligro la seguridad o la viabilidad de ese feto. De hecho, en la conferencia de prensa, uno de los periodistas le hace esa pregunta directamente a la gobernadora y ella no contestó afirmativamente y contesta como hizo en varias otras ocasiones, con varias preguntas, diciendo que estos son asuntos que puede haber problemas en el código y que puede sufrir enmiendas de aquí a los 6 meses que se va a poner en vigor y que puede ser objeto de litigación. O sea que la gobernadora nos está diciendo, aquí este código tiene problemas, tiene inconsistencia, pero no se preocupe porque ustedes pueden ir al tribunal a resolver y que el juez lo resuelva. Pero fíjense que eso es partir de la premisa de que aquí en este país todo el mundo tiene acceso a la justicia y que todo el mundo tiene acceso a ir al tribunal para resolver una controversia. Sabemos que eso no es así, que los tribunales, los procesos judiciales son costosos y que son onerosos por términos de esfuerzo y tiempo. Lo que quiere decir entonces es que no todo el mundo va a tener acceso a resolver estos problemas en el tribunal. Pocos, de nuevo, volvamos entonces a la gente con poder y poder adquisitivo, van a tener la oportunidad de ir al tribunal a resolver estos problemas. Que Yanira, eso se podría también ver como un ataque de clase, nuevamente, en contra, una nueva forma de marginalización, porque si yo no tengo los medios para ir a defenderme a un tribunal, pues de nada vale, ¿no? No hay acceso a la justicia, ¿no? Ángel, ¿tú querías también comentar algo? Sí, iba por la misma línea de lo que tú planteas, Raúl. Es que, en efecto, yo veo dentro de este proyecto del Código Civil corriendo. Número uno, cómo a través del nuevo Código Civil podemos ver la defensa del Estado, que es lo que va a establecer esto, la defensa del Estado de unas ideologías específicas, de unos sectores que se manifiestan a través de unos discursos ideológicos. Los hombres, atacando o invisibilizando otros sectores como pueden ser las mujeres y las necesidades de las mujeres definidas por grupos de mujeres, no definidas por Ángel Rodríguez, comunidades LGBTQ, y eso se puede ver en ese nuevo Código Civil. Tiene unas cosas que son, y me imagino que inevitablemente tienen que ser algunas cosas superiores a un Código Civil que se hace en el 1930, porque pensar que estamos estancados en el 1930, entonces sí que tendríamos que recoger velas y no hacer nada más. Sin embargo, además de ese proceso ideológico que tiene unos intereses de clase, unos intereses de subordinación, unos intereses de invisibilización de unos sectores y de unos issues de unos sectores específicos, también podemos ver otro problema, que es un problema de inmediatez, que es un problema práctico, que es la chapucería que tiene el proyecto. Eso que la compañera llama el Frankenstein. Miren, eso no es un problema ideológico, no es un problema, porque pueden haber unos sectores que quieren utilizar el Estado para la dominación, como los hay, y pueden hacer las cosas de manera inteligente. En el caso de este código, la politiquería inmediata en Puerto Rico es de tal magnitud que ni siquiera ese ejercicio que yo difiero de dominación que se manifiesta a través de un código civil, lo hacen bien, porque lo que hacen es un Frankenstein, siguen poniendo parchos en función de qué vamos a aprobar, tratando de aprobarlo rápido en función de la política partidista, que ni siquiera esa parte está bien. Es decir, que aún desde la perspectiva de ellos, y digo ellos porque es ideológicamente masculina, la perspectiva de ellos ni siquiera la pueden hacer bien, que es peor aún. Es la ineptitud con la maldad, porque la maldad me refiero, me gustaría que Yanira pudiera comentar un poquito, cuando estabas presentando lo que tiene que ver con el aborto y que estabas mencionando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, me parece haber escuchado que hay una manzana envenenada por ahí, es decir, un lenguaje ambiguo puesto a propósito para provocar lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, en algunos estados, que es llevar casos al Tribunal Supremo como un intento de ir forzando o darle la oportunidad a unos jueces donde ahora hay, ¿verdad? Predomina la derecha, la visión más conservadora, de que puedan revocar esa decisión del 73. ¿Qué tan cierto es esto?
Sí, estoy de acuerdo con Ángel en el sentido de que aquí hay mucho de chapucería, pero también hay maldad, como dice José Raúl, porque hay unos lenguajes tan ambiguos que permiten, podrían permitir ese tipo de litigación para ir lesionando los derechos adquiridos. Como te decía con respecto al feto, se habla de que el nacimiento determina la capacidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le son favorables. Y habla que esos derechos pueden irse antes de que comience la vida. Así y habla de todo lo que le es favorable antes del nacimiento, lo que querría decir, como había mencionado anteriormente, que podría entonces utilizarse ese lenguaje para ir socavando esos derechos. Pero esto no es solamente con respecto a la persona y con respecto al nascituru y los derechos de las mujeres también lo vemos con respecto a las comunidades LGBTIQ+, porque con esas comunidades también hay lenguajes en este Código Civil nuevo que lesionan derechos adquiridos. Quisiera mencionar el asunto del cambio de sexo. Como ustedes saben, en Puerto Rico, las decisiones del tribunal, la última decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico con respecto estableció que no había un derecho para eso. Sin embargo, posteriormente a nivel administrativo y posterior a una decisión del Tribunal de Distrito Federal, se ha permitido los procedimientos administrativos de cambio de sexo en certificados de nacimiento en el registro demográfico. Eso ya es el derecho vigente, eso es lo que está pasando en Puerto Rico ahora mismo, que es un asunto de justicia para las personas trans que puedan igualar la realidad registral con su realidad personal. Sin Código Civil, en el artículo 694, dice que el acta de nacimiento original no puede enmendarse sobre el sexo de nacimiento de una persona, que puede el tribunal autorizar al registrador a hacer una anotación al margen de la inscripción del sexo de la persona cuando procede una enmienda. Lo que quiere decir entonces, uno, que no se está permitiendo el cambio de sexo en el acta de nacimiento original, y dos, que las personas trans tienen que ir al tribunal. Hablado del problema de acceso a justicia que hay en este país. Pero ese mismo artículo más adelante dice, nada de lo aquí instituido menoscaba el proceso establecido en los casos de una solicitud para un cambio de género, la certificación de nacimiento. Fíjense la ambigüedad. En el mismo artículo habla al principio de que no se pueden hacer cambios de sexo en el acta de nacimiento original, y más adelante dice que se puede hacer un cambio en la certificación de nacimiento a partir del registro demográfico. Esto depende de la acción, va a depender estas interpretaciones de la acción de empleados y empleadas del registro demográfico cuando se le lleve una solicitud. Habrá que ver si ese empleado o empleada interpreta esto en beneficio de la persona trans que busca el cambio de sexo en el certificado de nacimiento, o por el contrario, se cobija en alguna creencia religiosa fundamentalista y se niega a hacerlo. Y eso lo hemos visto en varias ocasiones en Puerto Rico y en Estados Unidos. De hecho, participé de un caso, que hubo varios, de un caso en Puerto Rico en el que una empleada del registro demográfico se negó a inscribir a una madre que había adoptado al hijo de su compañera que estaban legalmente casadas. Lo que quiere decir entonces que de nuevo ponemos a las personas a tener que ir al tribunal para litigar estos asuntos. Y esto se agrava con otro asunto que está incluido en este nuevo Código Civil que a mí me preocupa muchísimo. Ustedes recordarán que hace un tiempo, ¿verdad? También de este cuatrienio, también una obra de la comisión de Tata Charbonnier presentó un proyecto llamado de libertad religiosa.
Y ese proyecto de libertad religiosa tenía como propósito establecer una excepción para que cualquier persona que por razón de su ideología religiosa no quisiera ofrecer servicios a alguna persona, como por ejemplo de la comunidad LGBTIQ, o a mujeres que quisieran hacer algún tipo de decisión sobre su embarazo, determinación de embarazo, podría hacerlo. Y esto es un proyecto que no es simplemente producto de la creatividad y originalidad de Tata Charbonnier. Esto es un proyecto que está dentro de todo un de medidas que aprobaron sectores conservadores fundamentalistas en los Estados Unidos y que se están impulsando a nivel de los estados. Ese proyecto recibió muchísima oposición y no fue aprobado. Sin embargo, este nuevo Código Civil incluye un lenguaje para permitir ese tipo de excepciones. Y de hecho, la gobernadora lo anunció como parte de su mensaje en esa conferencia de prensa a la que hace referencia a José Raúl y que la vimos todos y todas. Ella lo dice como un gran logro de este supuesto nuevo Código Civil progresista, que la libertad religiosa va a ser un derecho que pueda ser oponible no solamente ante el Estado, como ya está en la Constitución, sino también ante personas naturales y jurídicas. Lo que quiere decir de nuevo que una persona podría oponerse a ofrecer servicio, oponerse a atender a alguien amparándose en su posición religiosa fundamentalista. Y esto es de gran peligro. Y es un asunto que no debemos dejar pasar por alto, y para que lo puedan buscar aquellos que tengan y aquellas que tengan interés, el artículo 74 del goce de los derechos esenciales. Yo creo que hay dos elementos que se han mencionado que sí están vinculados directamente al aspecto político partidista. Lo primero es ponerle un nombre que no corresponde en nada con lo que trata la ley, ¿no? Una ley para la libertad religiosa que lo que hace es discriminar, no tiene nada que ver con la libertad religiosa. Y lo otro es un código. Miren, a mí me recuerda esto del Frankenstein, a mí me recuerda como el día feriado que se inventaron cuando eliminaron otros, que era el día de los próceres. Y ahí, ¿qué prócer se está celebrando? Pues el que tú quieras. Así que quiero quedar bien con todo el mundo. Hay uno, tú celebras al que te guste, ese es el tuyo, o ese es el tú. Y aquí yo no descartaría, y ustedes me dan su opinión, que parte de la intención es que en año de elecciones, pues primero que la gobernadora quiere lucir bien porque es la que firmó el código, y segundo, que está lo suficientemente ambiguo como para decir que está atendiendo los intereses de todo el mundo sin atender realmente los intereses de nadie necesariamente. Y también quiero traer un elemento adicional para Ángel, porque que no se me olvide. Ángel, tú mencionaste ahorita algo y se me quedó dando vueltas en la cabeza, y yo creo que es esencial que se siga mencionando. Tengo un poquito de problemas con la señal, a veces se va mi video, pero no importa, el sonido sigue ahí. Tú mencionabas que hay no lo dijiste en estas palabras, pero como un intento de eliminar, de quitar unos derechos que habían sido adquiridos a través de la lucha, pero desde el punto de vista de las leyes, ¿no? Yo podría llamar eso un retroceso, ¿verdad? Tú no estoy seguro que hayas usado esa palabra, pero no quiero ponértela en tu boca. Un retroceso a través de la aprobación de leyes que quitan derechos que habían sido producto de luchas masivas, de gran militancia, de incluso de sangre y vidas humanas. Entonces, pues a mí la duda que se me ocurre a partir de eso que tú estás trayendo es ¿por qué se da ese retroceso? ¿Verdad? Esa palabra es mía. ¿Por qué se da esta nueva ofensiva en contra de esos derechos? ¿Qué ha cambiado desde el punto de vista social? El balance de fuerzas no es el mismo. ¿Qué ha cambiado en el panorama político y de militancia? Mira, entonces, no solamente el Código Civil, esto se da en todos los elementos del Estado. Lo que nosotros y los abogados las abogadas llaman derechos económicos. Por ejemplo, derechos laborales, derechos de negociación colectiva que fueron trascendentales y que se dan precisamente porque surgen en un momento de unas luchas donde
los sectores empobrecidos, los sectores trabajadores, los sectores subalternos, habían adquirido una fuerza en la calle, en la lucha cotidiana, en la lucha de clases cotidiana. De momento, ahora hay un retroceso y hay un resurgir de unas fuerzas más conservadoras que entonces impulsan unos cambios que siempre han estado, pero que los habíamos mantenido a la raya a través de las luchas políticas que nosotros habíamos estado dando y que en los últimos años han venido adquiriendo una fuerza que es una fuerza de venganza en contra de lo que ellos entienden que habían perdido, una fuerza de venir ahora, no, esto no tiene control, esto está al garete, entonces entran con más fuerza los sectores fundamentalistas religiosos, que a su vez la crisis económica hace que surjan más sectores fundamentalistas religiosos y empiezan a impulsar no solamente cosas que les interesan, sino cosas que entienden que han ido perdiendo dentro del proceso político. El asunto de que ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya aprobó que las personas del mismo sexo se pueden casar. Pues miren, los sectores conservadores no se quedan de brazos cruzados y aceptan ese tipo de cosas. Pues comienzan toda una campaña con recursos económicos, con recursos sociales, con recursos de los sectores organizados a nivel de las iglesias, de cómo vamos a tratar de eliminar ese tipo de derechos que se ha ganado. Pues si no lo puedo lograr a través del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues trato de ponerle píldoras venenosas a través de los ordenamientos como es el Código Civil. Que las mujeres tienen el derecho al aborto desde una decisión de Roe versus Wade en el 1973, me parece que fue, si me equivoco, me corrige la compañera, en el 1973. Pues miren, esos sectores han estado peleando en contra del derecho al aborto de las mujeres desde el 1973, cuando el Tribunal Supremo lo decide. ¿Qué pasa? Que no habían tenido una posición de fuerza suficiente para ir eliminando. Ellos han ido ganando fuerza por diversas razones y en este momento lo que han hecho, y está pasando en Puerto Rico, pero ha pasado en otros estados, es seguir poniéndole píldoras venenosas. No lo puedo eliminar, pero lo puedo ir controlando en la medida que lo puedo hacer inexistente ese derecho. Y hacer inexistente ese derecho es hacer inexistente las necesidades de unos sectores específicos. Es hacer inexistente el control de las mujeres sobre su cuerpo, es invisibilizar la necesidad de las mujeres del control de su cuerpo. Y así, por un lado, tenemos estos cambios que se están dando en asuntos como son derechos económicos y como también hay unas políticas reaccionarias de retroceso, como dijiste tú, José Raúl, en términos de lo que hace el Estado y de cómo interviene el gobierno en la vida, y no solamente en los procesos económicos, en la vida de la gente. Lo que yo mencionaba, la receta, es cambiar la receta para regresar a la receta del 1930 o previo al 1930, a pesar de que las condiciones en el 2020 son completamente distintas. Pero precisamente porque las condiciones son totalmente distintas es que hay un interés tan grande en regresar a la receta del siglo XIX y del siglo XX. Porque estas condiciones, lo que estoy viendo, el surgir, la visibilización de otros sectores, la visibilización de otros intereses, va precisamente al traste, dando al traste con unos intereses hegemónicos que van perdiendo fuerza en lo cultural, en lo social, en la calle, pero van ganando, pero mantienen una fuerza en la oficialidad que se constituye en el Estado. Sí, que esto va más allá que un mero debate entre ideas o debate académico entre abogados, ¿no? Y abogadas. Esto es un choque de fuerza y un choque de intereses de clase. Yo quisiera que ustedes comentaran, porque a mí me parece que no siempre es evidente, pero yo creo que es importante acentuar la relación que hay entre la pérdida de esos derechos económicos que tú mencionas y que nosotros podemos entender claramente desde el punto de vista del sindicalismo, ¿verdad? Porque es nuestro bread and butter, ¿verdad? Nuestra habichuela de todos los días, de eso es lo que se trata, con otras luchas que están vinculadas también al mismo proceso, pero que a veces los sindicatos no reconocen, que tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos del movimiento en contra de la violencia racista o de la violencia homofóbica, transfóbica, xenofóbica, que también nos toca, y la misoginia, ¿no? Que también nos toca directamente en Puerto Rico. No, a veces no se relacionan muy bien estos procesos, ¿verdad? Pero para mí, evidentemente, lo están. ¿Qué ustedes tienen que decir al respecto? Cualquiera de los dos. Yanira. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. El derecho se convierte en un campo de batalla en donde figuran varios sectores en pugna y son como pasa en la política también,
gana el más fuerte, o incluso pueden incluirse algunas enmiendas de parte de esos sectores, pero está en constante movimiento, y siendo campo de batalla, aún los derechos adquiridos pues pueden estar más adelante atacados, pueden convertirse en asuntos a pelearse por esos sectores. Y el avance del sector fundamentalista es algo que debemos estar muy pendientes, porque se ha tratado de minar muchos de los derechos de las comunidades LGBT y de las mujeres, pero además también están estableciéndose como un sector aparte, intocable. No debemos olvidar que se aprobó el proyecto de las escuelas iglesias, lo que quiere decir que hay un sector de escuelas que no van a tener, no van a estar reguladas por el Departamento de Educación ni por nada, ni por nadie, y que de esa misma forma hay otros movimientos, para seguir añadiéndole protecciones a ese sector fundamentalista. Y ciertamente son grupos de interés, y siendo campo de batalla el derecho, nos corresponde a los sectores que no estamos de acuerdo con eso estar pendientes de esos movimientos y lograr espacios. Por eso es que en muchas ocasiones decimos las activistas y las activistas del derecho, que creemos que el derecho no es solamente lo que dicen los libros y lo que hacen los jueces, sino lo que pensamos y las prácticas que hacemos las personas, que nosotros, toda la ciudadanía se tiene que apoderar de esos asuntos, y que tenemos que luchar sobre cambios en el derecho, no solamente en el tribunal, sino también en la calle. La forma en que logramos detener el proyecto 950 del Senado no fue porque pudimos convencer a la gobernadora escribiéndole cartas, no fue porque pudimos convencer a los legisladores de que no era una movida inteligente, fue porque estábamos las feministas todo el día, todo el tiempo llamando, escribiendo, haciendo piquetes, participando en programas de radio. Y eso es importante porque el derecho se nutre de toda esa actividad que se da más allá del tribunal. Y a misma forma, ustedes en la APU llevan una lucha con respecto al proyecto del retiro. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo ese tipo de legislación requiere de un gran apoyo por parte de la gente en el activismo, en la calle. Y en estos momentos, y es parte de lo que yo decía anteriormente, es muy triste que la legislatura y la gobernadora estén aprobando proyectos de alta envergadura a puertas cerradas y en momentos de pandemia donde se supone que estemos todos encerrados, y que no se permita la participación ciudadana, pero podemos hacer participación de otra forma, y yo creo que no debemos dejarles tranquilos y tranquilas para hacer y deshacer sobre nuestros derechos y nuestras vidas. Mira, Ángel, los intelectuales deben ser militantes con la pluma, pero también con las tenis. También con las tenis. Sí, perdona, quería decirlo. Mira, y esto es bien importante porque cuando Yanira hablaba de los sectores en pugna, esa pugna no es entre iguales, esa pugna no es equitativa, esa pugna, ese conflicto, esa contradicción, no, las relaciones de poder no son unilaterales, pero tampoco son equitativas, como yo decía anteriormente. Los sindicatos, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, si uno suma a la gente que es parte de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes, el Sindicato de Trabajadores y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, miren, somos mucho más que la Junta de Gobierno, somos mucho más que el presidente de la universidad. En términos numéricos, somos muchísimos más, somos más. Iba a decir, y no tenemos miedo, pero iba a ser un cliché, así que no lo voy a decir. Somos muchos más. Lo que pasa es que el ejercicio de nuestra fuerza y de nuestro poder no está ligado al acceso inmediato a la creación de políticas. Por ejemplo, la Junta de Gobierno, el señor Walter Alomar y la señora Zoraida Busó solamente llaman a la legislatura y dicen, yo quiero hacer esto. Para que yo llame a la legislatura tengo que llevar gente a la calle, y tienen que pensar que la fuerza política que yo desarrolle es porque les puede afectar y porque es contraria a sus intereses y que se manifiesta. En eso es que estriba. Por eso es mucho más fácil para los sectores fundamentalistas, porque reflejan la idea de unos sectores dominantes,
también decir nosotros queremos que esto esté en el Código Civil. Ahora la comunidad trans para eso tiene que tirarse a la calle porque están invisibilizados, porque esas voces no se escuchan, porque esas voces no las quieren escuchar. Así que esas voces tienen que gritar. Y eso nos pasa con los derechos económicos, nos pasa con derechos sociales, nos pasa con derechos culturales también, que hay una ausencia de acceso por la manera que está constituido el ordenamiento, que está dirigido hacia unos sectores. Y los otros sectores, para acceder a eso, no es tocando la puerta con el permiso, yo quiero entrar. Es tumbando la puerta de una o de otra manera, ¿verdad? Esto es metafórico, no estoy llamando a nadie que vaya a tumbar puertas al Capitolio. Aunque por momentos, bueno, en Francia tumbaron más que una puerta y provocaron unos cambios. Esa metáfora se está usando mucho. Y tú hablas de la comunidad trans y de otros, ¿verdad? Como un ejemplo, pero podemos también precisar y las personas pobres dentro de la comunidad trans también. Y los trabajadores y trabajadoras dentro de la comunidad trans. Y lo digo, insisto, para volver a tratar de hacer el vínculo con la APU como sindicato, porque no solo la APU, pero porque nosotros representamos la APU, militamos dentro de la APU, ¿qué le toca a los sindicatos, ¿verdad? Dentro de esta discusión. Y traigo un elemento adicional que yo pienso que a veces, ¿verdad? No se vincula, pero que se puede vincular y que lo mencionó Yanira, y es la lucha por el retiro. Si estamos hablando de una nueva ofensiva ideológica que tiene unas consecuencias bien concretas en la vida, porque hay unos instrumentos de opresión, de exclusión que están, ¿verdad?, imponiéndose. El sistema de retiro por el que nosotros estamos luchando es parte de esa lucha. Ahora mismo luchar por un sistema de beneficio definido, es decir, que toda la implicación ideológica que tiene de solidaridad, de que la comunidad, en este caso universitaria, va a ayudar, va a sostener, que el país va a ayudar, va a sostener a los viejos que se retiraron, ¿verdad? Como un acto de solidaridad para garantizar una vejez digna. Esa idea tiene cada vez menos espacio en esta nueva sociedad que se está imponiendo, que tampoco tiene espacio para los negros y las negras, que no tiene espacio para personas de la comunidad trans, que no tiene, que sigue excluyendo, ¿no? Y que sigue imponiendo, y volvemos a cómo comenzamos, al hombre blanco heterosexual con propiedad judio-cristiano. En este escenario, ¿qué nos toca a los sindicatos, Ángel? ¿Verdad? Para ir concluyendo con esto, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el camino? Mira, como mencionaba hace un momento, José Raúl, para acceder a posibilidades de adelantos democráticos y de tanto en derechos sociales, culturales como en derechos económicos, no tenemos otra opción que el trabajo colectivo. No tenemos otra opción que tirarnos a la calle, en ocasiones de manera literal y en ocasiones de manera metafórica. Tirarnos a la calle es impulsar las ideas colectivas, porque Ángel Rodríguez solo no tiene acceso. Yanira Reyes sola no tiene acceso, José Raúl Rivera Caballero solo no tiene acceso. Ahora, cuando Ángel Rodríguez habla a nombre de 850, de 1000, de 1200, de 1300, de 2000 compañeros profesores, compañeras docentes en la Universidad de Puerto Rico, y esas compañeras están impulsando que Ángel exprese lo que le habían dicho en otras instancias y que yo sea solamente una portavocía de esas ideas, pues ese es el momento donde nos hacen caso. Tenemos que gritar para que nos escuchen, y como decía el compañero Heroel Montes, si no me dejan dormir, si no me dejan soñar, no los vamos a dejar dormir. Es inevitable, porque el otro sector, el sector contra el cual nos enfrentamos cotidianamente, es el sector que está ubicado y que tiene todo el acceso. Para nosotros acceder a eso, tiene que ser a través del ruido, tiene que ser a través de la movilización, tiene que ser a través del trabajo colectivo y del trabajo militante. Yo creo que esas son unas excelentes palabras para ir concluyendo. No sé si hay algo adicional que ustedes quieran mencionar sobre el tema para ya a manera de conclusión para el programa. Algo que se nos haya quedado. Yo quisiera decir que solamente mencionamos dos asuntos específicos, uno que tiene que ver con la comunidad LGBT y otro asunto con las mujeres, pero de la misma forma hay otro sinnúmero de cosas en ese Código Civil que requieren atención, y que la política de este gobierno ha sido tirar para adelante proyectos de ley de alta envergadura para que después la gente los tenga que pelear.
y tratar de separarnos, de no tener control sobre los procesos legislativos. Y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años es que la gente, si toma control, si se apodera de esos procesos legislativos, pueden hacer cambios. Logramos detener el proyecto 950 de limitación al derecho al aborto, logramos detener el proyecto de libertad religiosa, logramos sacar a un gobernador. A mí me parece que es importante que tomemos conciencia y tomemos a control del futuro político y jurídico de nuestro país, y que no asumamos que estos asuntos, por tratarse de leyes, son asuntos que no nos impactan, que no nos afectan y que sobre las cuales no podemos incidir. Todo lo contrario, podemos incidir y es importante que incidamos. Yo creo que, ¿verdad? Me hago eco de esas palabras, me parece que ese es el camino. Y nada, les agradezco a ambos por su disponibilidad, por este ratito, esta conversación. Yo creo que la información que ustedes traen aquí es una información muy importante, es esencial, y sobre todo esa invitación a mantener la lucha, porque es la lucha, es la calle, como decía Ángel y Yanira ahora, la que produce los cambios que defienden nuestros intereses, nosotros los que estamos abajo y no tenemos ese acceso al que hablaba Ángel hace un momento. Así que gracias Ángel, gracias Yanira por este ratito, por esta conversación, y será hasta la próxima. Seguimos Hasta la próxima. Gracias, Raúl. Gracias.